Buenas tardes, pues nomás para darles la bienvenida aquí a mi casa. Muchas gracias por asistir y esperemos que tengamos una buena sesión y esperemos que tengamos una bonita convivencia. Muchas gracias. Pues iniciamos con las preguntas. Horacio Zamudio, Noticias Megavisión. Yo he estado viendo en Facebook tus pretensiones de ser candidato a presidente municipal de Cajeme. Eso ya lo sabemos. Lo importante es que ojalá que nos pudieras hablar lo más a fondo posible de tus propósitos, el por qué y para qué. Bueno, muchas gracias. En la cuenta de Facebook, desde hace varios meses, hemos estado haciendo una serie de propuestas públicas y hemos hecho también una serie de posicionamientos. Anteriormente también en la cuenta de Twitter hemos hecho también una serie de críticas, una serie de denuncias, una serie de propuestas también con respecto a la situación política y social que vive aquí en Cajeme y en el estado de Sonora. Yo me interesé, le decía a Sergio, ya hace no mucho tiempo, hace algunos meses, ha sido una dinámica de hasta cierto punto creciente, con una participación activa en todos estos temas que conciernen a nuestra comunidad y consulté con mi familia, con mis allegados, etcétera, la posibilidad de dedicarme algún tiempo, 3 años en específico, no porque coincida en un término de administración, sino dedicar algunos años de mi vida al servicio público. Tengo 25 años trabajando en mis empresas y en las empresas familiares. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva a esto? Pues en primer lugar, yo le tengo mucho cariño a Ciudad Obregón. Toda mi familia tiene un gran arraigo aquí en nuestra comunidad y yo creo que se pueden hacer las cosas tal vez de manera diferente. Se pueden, sobre todo, modificar hasta cierto punto la relación entre la sociedad y el gobierno. Hemos visto cómo el gobierno ha adquirido cada vez un poco más de relevancia en la sociedad. Incluso lo platicábamos hace algunos años en Megacable. Y siento yo que la sociedad se ha quedado hasta cierto punto relegada. Siento yo que hasta cierto punto la clase política ha tomado espacios que muy posiblemente han impedido el avance y el desarrollo de las comunidades. Esto no es, considero yo, propio únicamente de Ciudad Obregón. Yo creo que es algo que se da en todo el estado, en todo México. Con la llegada de la democracia, la supuesta llegada de la democracia, ya llegó, hemos visto crecer exponencialmente a la clase política. Hemos visto que ha crecido una clase política de una manera muy grande. Hemos visto también ciertos efectos negativos de este crecimiento exponencial de la clase política. Yo creo que hasta incluso yo siento que ha estrangulado la posibilidad, la participación activa de la sociedad en el mejoramiento de nuestro entorno. Ustedes lo pueden ver. Hay muchos políticos en todos los partidos políticos. El gasto público ha crecido también dramáticamente, pero los servicios públicos y como vía para resolver muchos de los problemas que tenemos en la localidad y como país, yo siento que han quedado todavía inconclusos. Entonces, eso es lo que me motiva, mi cariño a mi comunidad, la posibilidad de hacer algo, el participar activamente, porque yo creo que la expresión de los ciudadanos no está siendo debidamente sopesada
en nuestra comunidad. Sergio Naya, de Infocageme. Rodrigo, todos los políticos en la última década, cuando menos, han renegado de su condición y todos dicen ser candidatos de la sociedad civil. En tu partido, el PRI, como los del PAN y del PRD, en las elecciones pasadas, todos se decían abanderados de la sociedad civil y como que accidentalmente estaban en un partido, ¿no? Sin embargo, a la vuelta de apenas asumieron el poder, los hemos visto como lo que son, una clase política que, como decías tú, se apropia de todo, se queda con muchos recursos y tiene a la sociedad de rehén. O sea, te gestiono recursos y a cambio de que me des esto, y en fin, ¿no? O sea, una clase política, como dices, ha crecido exponencialmente y es muy onerosa para la sociedad civil. La sociedad civil no ha aparecido, seguimos al margen. Tú vas a intentar, sabemos, vas a intentar una experiencia nueva, pero lo vas a hacer dentro de un partido, porque no hay de otra. Pero ¿cómo podemos creer? Y no lo digo porque sea el PRI nada más, porque es lo mismo para cualquier otro partido, al que le pongas PAN o PRD. ¿Cómo podemos creer que van a cambiar? Que de repente los compañeros priistas con los que podrías ir en un momento dado van a cambiar y se van a volver sociedad civil. Va a seguir siendo partido y van a seguir manejando sus intereses políticos muy concretos y amarrados a un sistema político federal, estatal, etcétera. ¿Cómo creer en eso realmente? Efectivamente, yo soy priista. En los postulados que enuncio ahí en la carta, más o menos te dan una orientación de cómo en un momento dado se refleja un cambio de la manera de hacer política. Los políticos, cuando llegan al poder y se dicen representar a la sociedad, muchas veces tienen determinados compromisos. Yo ahí digo, mi compromiso es con la sociedad de Cajeme, únicamente. De ahí se derivan algunas cosas. Necesitas gobernar con los mejores. Necesitas abrirte a la sociedad y ver realmente con qué talento contamos para que puedas tú incorporarlos a una función de gobierno. Si tú crees en la sociedad y no te ves, digamos, envuelto en determinadas facciones políticas, tienes mayor capacidad de reflejar eso que te digo. Nosotros vemos, incluso en las campañas políticas, cómo se acercan y se van adquiriendo una serie de compromisos políticos que posteriormente van y se incrustan a la labor de gobierno. Y eso es hasta cierto, yo creo que en muchos casos es lamentable. Entran unos, salen los anteriores. Y hay un rompimiento de lo que viene siendo el ejercicio de la administración de gobierno. Eso yo creo que no es conveniente. No es conveniente que las campañas políticas se conviertan hasta cierto punto en un proceso de reclutamiento de personal. Es muy importante también tener una independencia para llegar, porque es muy importante cómo llegar. Aquí lo importante, y en la cuestión referente a los partidos políticos, el proceso político inicia en los partidos, se reflejan en las elecciones y posteriormente se reflejan en una acción de gobierno. Ahí yo digo, el gobierno se debe de abrir a la sociedad. Pero también los partidos políticos deben de abrirse a la sociedad. Si tú te vas, como decías, de la vía ciudadana, el esfuerzo queda hasta cierto punto trunco. Yo siento que lo que debemos de hacer es rescatar los partidos políticos y que sean esos partidos políticos un fiel reflejo de tu comunidad.
y que en un momento dado no obedezcan a estructuras jerárquicas. Y lo vemos reflejado en todos los partidos. El funcionario estatal o el dirigente estatal o el gobernador del estado, etcétera, tiene injerencia en los partidos locales. Y así ha sido siempre, no estamos diciendo que es algo nuevo. Sin embargo, ya hay una dinámica en proceso. Vemos el caso del PAN local. Hay una disidencia. Hay un grupo de gente que dice, nosotros no estamos de acuerdo con esto. E incluso les dice, vean hasta dónde hemos llegado. El PAN tradicionalmente en Cajeme fue muy fuerte. Y veamos el estado actual de las cosas del panismo en Cajeme. Yo siento que los partidos políticos tienen que ser fiel reflejo de la sociedad. Yo siento que los partidos políticos tienen que abrirse a la sociedad. Yo siento que la selección de los candidatos que postulan los partidos políticos tienen que pasar por el sedazo de la sociedad. Y no necesariamente el que seas validado por determinado grupo local o estatal o federal. Eso es un avance democrático y eso va a hacer que cuando un político o un candidato llegue a un puesto de elección popular, no se le voltee a la gente, porque tiene que responder a la base de la gente. Y si no actúa en consecuencia de esta nueva dinámica política, va a ser cada vez más difícil que pueda, si es que así lo desea, continuar con una carrera política. Que yo no le veo mucho de malo, pero sí hay consecuencias negativas en la continuidad de las carreras políticas. Yo por eso digo, a mí me gustaría servir a mi comunidad por un periodo finito de 3 años. Aquí el micrófono, Daniel. Mundo Real. Buenas tardes, mi nombre es Daniel León, de Mundo Real. Pone manifiesto su interés por la alcaldía y todas estas propuestas de manera como ciudadano para la sociedad civil y todo esto. Entonces, ¿qué lo diferencia usted en cuestión de como toda la clase política, a cuestión de toda la clase política? ¿Cuál es la diferencia entre usted y la clase? Ok. No soy tan específico en la carta, ni he sido tan específico, así como tú lo mencionas, con respecto a una aspiración a la alcaldía de Cajeme. Yo digo, estoy dispuesto a participar en el servicio público por un periodo de 3 años para servir a mi localidad y en adelante haremos una serie de propuestas de cómo pudiera ser una acción de gobierno ciudadana. Efectivamente, desde que tú dices yo estoy dispuesto a servir, desde que tú dices estoy dispuesto a participar, digamos, en la política, ya te meten al saco de la clase política. Entonces, digamos, ya eres, para la apreciación de mucha gente, parte de esa clase política. ¿Qué es lo que distingue? Pues los postulados, creo yo que eso es lo que se distingue. ¿Qué es lo que distingue? El decir, ¿saben qué? Para que se rompa este divorcio entre la sociedad y el gobierno, tenemos que transparentar absoluta y totalmente el uso de los recursos públicos. Ese tipo de postulados no son muy frecuentes en la clase política. Y el otro postulado de abrir los partidos y el gobierno a la sociedad, tampoco. El hacer una autocrítica del estado de las cosas y el estado de la inconformidad que existe, tampoco es muy común en el lenguaje de la clase política. El decir, estamos en una crisis y la circunstancia que nos tiene en este lugar es la escandalosa corrupción que vivimos en todos los niveles de gobierno, no es un lenguaje muy común en la clase política. El iniciar
digamos, la intención de participar en la política y decir, ¿saben qué? Hasta aquí tampoco es muy común en el lenguaje de la clase política. ¿Cómo opera o cómo funciona la clase política por lo general? Es una sesión de eventos políticos. Te estableces tal vez primero como regidor, después tal vez como diputado local, después estás buscando la Diputación Federal, o la alcaldía, o la gobernatura, o la senaduría, etcétera. Eso de alguna manera es lo que constituye la definición de una clase política. Alguien que continuamente está aspirando a un próximo puesto. Y tiene esto ciertas vertientes negativas. ¿Por qué? Porque mal ya estás cuando ya estás pensando en lo que sigue. No se nos escapa también que existe uso indebido de recursos públicos en autopromoción. No se nos escapa que hay uso indebido de recursos públicos en las campañas políticas. Entonces, eso es lo que yo creo que nos puede ir diferenciando para que no nos echen en el mismo saco. Pasamos el micrófono, por favor. Igual, sí, el nombre al micrófono y el medio, por favor, para que quede grabado. Sergio Ibarra, Tribuna del Yaqui. Decías tú ahorita que esto no es nada nuevo, cosa que así es, ¿no? Y yo veo difícil que de aquí al 2015 venga una hada madrina y nos cambie esto. Es más, tal vez en 15 o 20 años más no haya cambios en esto. Va a ser siempre la misma. Va a ser uno solo. Quien diga, este es. Eso no tengo la menor duda. Ni la alcaldía, ni allá arriba, ¿no? En caso de que no fuese así, también vemos cómo se dan los berrinches. ¿Darías tú algún berrinche? ¿Te irías del PRI o te irías por la libre? Ok, yo no soy tan pesimista, digamos, como lo que, porque yo lo veo como una fatalidad, ¿eh? Precisamente lo que acabas tú de expresar, yo lo veo como una fatalidad. Yo no creo que la sociedad esté dispuesta a aguantar 15 o 20 años y conservando el actual estado de las cosas. Yo creo que hay un cambio significativo en la manera de hacer política. Yo creo que hay muchas expresiones de los años recientes para acá que nos dicen esto va a cambiar. La sociedad civil cada vez está mejor comunicada, cada vez se va a organizar mejor. A pesar de muchas cosas, va a exigir y va a demandar mayor transparencia. No tienes idea la cantidad de expresiones favorables, positivas con respecto a la cuestión de la carta. La carta, siento yo que refleja el sentir, la carta que publiqué en Tribuna, siento yo que refleja el sentir de muchísima gente. Yo siento, es más, tal vez hasta siento que me quedé un poco corto. Yo creo que hay un claro enfado, no sé, le podríamos llamar hartazgo de mucha gente con el estado de cosas actual. Entonces, y luego fíjate qué lamentable el escenario que propones. Tú dices, va a venir alguien, va a venir un dedo a seleccionar quién va a representarnos en Ciudad Obregón, en Cajeme y en Sonora. Yo creo que de ser así, la dinámica, digamos, la aceptación o el costo político para el partido que conserve ese tipo de prácticas le va a ser perjudicial. Le va a ser perjudicial e incluso en el caso particular de Cajeme, le va a restar.
le va a restar la posibilidad de que Cajeme pueda ser factor decisorio en la elección del candidato a la gobernatura. Veamos el caso del 2012 con los senadores. Los senadores del PRI prácticamente perdieron o empataron en todos los distritos del estado de Sonora. Cajeme y el Valle del Yaqui les dio el gane. Les dio 30 y tantos mil votos a favor. Ellos ganaron con 20 y tantos mil votos. O sea, quita tú el efecto Cajeme, Valle del Yaqui, comunidades yaquis, etcétera, porque esto se extendió hacia allá. Y la cosa está un poco más reñida. En el caso de PRI-PAN, para el 2015, que tú refieres, está muy posicionado el PAN en Hermosillo. Está posicionado el PAN en el Mayo. Está posicionado el PAN, que dicho sea de paso, yo no me entiendo cómo pudiera estar posicionado, pero lo está. Está posicionado en San Luis Río Colorado. Está tal vez Tablas o Parejo, en Caborca, Agua Prieta, pues ahí hay un factor muy determinante, etcétera. Yo siento que Cajeme, Ciudad Obregón, va a ser el fiel de la balanza. Y entonces, yo creo que rechazar a la sociedad de Cajeme, si es que llega a haber una expresión de apoyo a una candidatura y decir, sí, qué bueno que prefieran esto, pero nos cerramos y nos quedamos con el que yo digo. El impacto político de una decisión de esa naturaleza puede ser muy dañino. Ahora, el PRI no necesariamente refleja ese tipo de posturas. Recordemos el 2003. En el 2003, a lo mejor el partido se vio la necesidad de abrir, y en el 2009 también, se vio la necesidad de abrir la selección de sus candidatos a la gobernatura, y no sé si las alcaldías también, a una interna abierta a la sociedad. Yo siento que eso, en el 2003, en el 2009, representó un avance democrático. Hubo una contienda interna y de ahí salió un ganador. Se generaron tal vez fracturas que pudieron haber debilitado al candidato que salió de esa selección interna, posiblemente. Yo no creo mucho, pero posiblemente. Vamos a darle el beneficio de la duda. En el 2015, regresar a una imposición de decir, aquí viene y háganle como quieran, pero así va a ser en Sonora, así va a ser en Cajeme, etcétera, posiblemente no sea yo tan fatalista como lo que mencionas. Ahora dices, te vas a emberrinchar, mencionas, ¿no? Mira, yo creo que todos los ciudadanos solicitamos y pedimos respeto. Todos tenemos el derecho a votar y a ser votados. Yo creo que debemos todos de posicionarnos en ese sentido. Yo creo que también debemos de pensar muy bien qué es lo que más le conviene a nuestra comunidad y también qué es lo que más le conviene a nuestro partido. Yo la verdad no me siento con la enorme necesidad de participar en política. Yo me siento con la intención de servir a mi comunidad. Ese en el fondo, ese es lo que yo quiero lograr. Depende de mi futuro, de un puesto político, estoy dispuesto yo a, digamos, a perder figura con, como mencionas, un berrinche, y yo no, yo la verdad no. O sea, si en caso de no, entonces no te vas a ir por la libre, tampoco, sino por el PRI. Yo creo que mi partido va a vencer muchas de las inercias que tú mencionas.
Yo creo que mi partido va a permitir una expresión abierta de la ciudadanía hacia las preferencias de los potenciales candidatos que pudiera haber aquí en Cajeme. Buen día, Rodrigo. Dulce Fajardo de Mega Noticias. Usted lo ha comentado a lo largo de esta charla que es un ciudadano más. Entonces, un tema que nos preocupa mucho a todos y la sociedad lo ha dicho mucho es el tema de la violencia. ¿Usted cómo califica ese tema en lo que va de esa administración y qué se puede hacer para combatirla? Ok, a mí también me preocupa mucho. Desafortunadamente, pues ayer hubo sucesos trágicos otra vez con respecto al asesinato de 2 miembros de las corporaciones policíacas y es algo que todos lamentamos. ¿Qué se puede hacer con respecto al problema de la seguridad pública? Yo te puedo decir que es el problema más delicado, más difícil que se pueda atender. ¿Hasta dónde puedes llegar a mejorar esta situación? Te voy a hacer ciertas menciones tal vez de dónde venimos y qué es lo que tal vez también debemos de cambiar. Yo creo que tenemos, antes que nada, tratar de revalorar la vida humana. Nos hemos vuelto hasta cierto punto insensibles en el conteo de fallecidos por actos criminales. Después, se ha criminalizado a la víctima. La víctima, independientemente por qué haya muerto, yo siento que es un caso que se debe de lamentar, es un caso que se debe de perseguir, es un caso que no obedece a determinados niveles de gobierno, es algo que todos los gobiernos y el caso y la administración municipal tiene que investigar y buscar los responsables de un crimen que se haya cometido contra un ciudadano de Cajeme o en Cajeme. Eso yo creo que es determinante. Tenemos otro tema. La delincuencia juvenil está azotando a las colonias populares, sobre todo. La delincuencia juvenil tiene que ver hasta también con la deserción escolar. Tenemos que ver nosotros, buscar por todos los medios que los muchachos se queden en la escuela. Es el mejor refugio que tienen los muchachos para no meterse en problemas. En las colonias marginales, en las colonias que están al margen, en la periferia de la ciudad, los niveles de deserción escolar en secundaria y en preparatoria son alarmantes. Tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar cómo conservar a esos muchachos en la escuela. Tenemos que trabajar mientras estén en la escuela, también con los papás, para buscar por todos los medios que se queden estos muchachos en la escuela. Hace 2 días estuve platicando con un agente de la colonia Xochiloa. Es lo más lamentable. Me dice, por ejemplo, la policía, y es en el caso del sector oriente por las haciendas, me dicen, había unos muchachitos arriba de las azoteas, caminando de azotea en azotea, traían machetes, traían navajas, traían cuchillos. Alguien le llama a la policía se los lleva. Y dice, por testimonio de esta persona, llegan a la comandancia y les dicen, ¿para qué no los traes? Llévatelos, que se vayan. Y tú cubres una vez te vi ahí, ¿verdad? Y los sueltan. Y yo no hablo de una cuestión coercitiva de encerrar a los muchachos, pero eso de los detienes con armas o con ciertos aspectos de vandalismo y luego los sueltas, pues ¿qué tipo de seguimiento les estás dando? Yo creo que tienes que rescatar a esos muchachos.
Yo creo que tienes que agarrar a esos muchachos y llamarlos y dar un trabajo, una asistencia de trabajo social, de llamar a la mamá, de analizar el detalle de la situación, de cómo, de qué es lo que lo tiene en esa etapa, en esa situación. Y también yo creo que debemos de buscar la participación más activa de la ciudadanía. Ayer también estaba platicando con un muchacho, por ejemplo, que está metido con grupos evangélicos y con los jóvenes. Estos muchachos, hay mucha gente buena, hay mucho muchacho que quiere participar y colaborar en rescatar a esos muchachos. La participación activa de la sociedad con iniciativas de fe pueden también ayudar a colaborar a rescatar a estos muchachos. Pero yo no estoy diciendo que la labor de gobierno tiene que estar presente. Yo siento que esos policías que les dijeron, yo creo que tienen cierto grado de frustración. Entonces, porque te dicen, bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Eso, porque es un tema muy difícil, la cuestión de la inseguridad. Hay otro concepto, lo mencionaba hace poco, de las ventanas rotas. Tú vas y ves el nivel de deterioro en el que se encuentran muchas colonias populares. Eso también propicia la delincuencia, la inseguridad. Casas abandonadas, cierta oscuridad. El concepto de las ventanas rotas te dice que tienes que mejorar tu entorno para que entonces no entre la delincuencia a tu colonia. Yo creo que ahí se tiene que hacer mucho. Otra cosa que se debe de hacer también es un nivel de medición de los índices delictivos por colonia. Tienes que medir claramente qué tipo de delitos se está llevando a cabo y cómo. Hay casos de denuncia bien interesantes. Con Francisco Contreras yo mencioné el caso de un papá que acompañaba a su hijo machete en mano para poder llegar, que es un acto heroico, para poder llegar al colegio. Se manifestó ahí en el noticiero y hubo una reacción de la policía. La policía fue, habló con los padres de familia, eso es lo que me reportan. Habló con los padres de familia, habló con los directivos. Aparentemente había un lote baldío con mucha maleza ahí atrás, hay un compromiso de limpiarlos. Hay otro aspecto interesante que se puede manejar, el posicionar físicamente a los policías en las zonas de mayor conflicto. ¿Con qué? Pues a lo mejor con alguna unidad de tipo motorhome que me mencionaba, digo, a lo mejor estoy dando ahí la primicia, pero me mencionaba ahí un jefe de policía. Sí hay ganas de mejorar este tipo de esta situación, pero es un tema delicado. Es un tema delicado. Tienes que ir rescatando colonia por colonia y medir los niveles de incidencia delictiva. Y hay otros, creo yo, que se deben de valorar. Se habla de los cuadrantes, etcétera. Yo creo que se tiene que definir, no sé, esta cuestión de los cuadrantes, pero también tienes que definir quién es el responsable de un precinto, quién es el responsable de una colonia, tener un contacto a través de esto, de alguna manera tener algún contacto con la cara responsable de la seguridad pública. Y tienes que tener también un contacto con la cara responsable de la prestación de los servicios públicos. Tenemos que ponerle cara a las responsabilidades de gobierno si queremos que el gobierno sea más responsivo. Se me figura que, porque les decía, no saben ustedes, ahí en la plática, no saben ustedes quién es el responsable aquí. Y había una persona que incluso tenía relación con la policía. Pues no sabemos. Y yo creo que debemos de saber quién
está vigilando una colonia en específico. Que contesten, Rodrigo, el 066, el 118, hay muchas quejas. Sergio Anaya, Infocagem, otra vez. Rodrigo, tú dices que te gustaría que la decisión del candidato del PRI fuera una consulta social. Ayer que platicábamos con otro precandidato, Abel Murrieta, nos decía él unas palabras realistas que estamos de acuerdo con eso, de que en el PRI deciden los dirigentes, deciden las cúpulas. Así nos dijo él, y en este caso va a ser igual. Dice, yo me atengo al buen juicio de nuestros dirigentes para que sepan escogernos a los candidatos. Si tú ves ya, cuando esté próxima la decisión de quién va a ser el candidato, si ves que va a ser así como decía Abel ayer, que va a ser una elección en petit comité de quienes van a decidir quién va a ser el candidato a la alcaldía, de las diputaciones, etcétera, ¿tú aún así seguirías o te retirarías si ves que no va a ser desde la base, si ves que no va a ser una consulta social como has venido mencionándolo hace este momento, ¿no? Yo difiero de la apreciación que sí, efectivamente leí esa entrevista que hicieron, incluso hay un video. ¿Qué te puedo yo decir al respecto de las expresiones ahí vertidas que pues sí me resultó interesante, vertidas por Abel? Mira, yo a Abel lo veo como una persona un tanto cuanto reservado, un tanto cuanto desconfiado. Yo siento que para mí es un poco difícil conectar con él. Sin embargo, yo creo que ese es el objetivo que todos debemos de buscar, conectar con las personas. Y está en mí el ser abierto para buscar esa conexión. Abel también, porque debemos de sumar y Abel pues, esa es una persona fría, con calculadora, digamos, y yo siento que de alguna manera eso pudiera resultar bueno, puede ser un perfil incluso complementario. Yo tal vez soy una persona un poco más espontánea. Menciona ahorita que mencionaban la cuestión de la iniciativa privada y el gobierno y el funcionario público, etcétera. Yo creo que y ahí decía él, yo creo que lo importante es la sensibilidad social que pueda tener un funcionario público en específico, o la sensibilidad social que pueda tener un empresario en específico. Yo tengo una apreciación un poco diferente, y ya se los mencionaba ahorita con respecto a lo que dice de que las decisiones se toman de la base cupular. Yo creo que ahí sí difiero un poco, porque como les comentaba ahorita, siento que Abel tiene una memoria un poquito selectiva. Él participó en la labor de gobierno del 2003 al 2009 y le repito, ese proceso de selección de candidatos fue abierto a la ciudadanía. Entonces, pues ahí Abel está haciendo, si está haciendo, tal vez no le ayuda un poco en la memoria. Ahora, también él habla cuestiones de que las cuestiones vienen desde arriba y que tiene un cierto tipo de apoyo arriba para entonces él llegar. Si tú ves los comentarios de tu página misma, ahí se menciona un poquito, se interpreta un poquito como despreciativa a la sociedad. Dices, no, va a venir una imposición. La sociedad de Cajeme, la comunidad cajemense, nada tiene que decir
en los procesos de selección de candidatos del partido. Pues no me ayudes, compadre. O sea, la gente va a decir, oye, pues ¿cómo está aquí la cosa? Entonces, la militancia, entonces los adherentes, los simpatizantes, la gente identificada con un partido político o la sociedad misma que se quiere expresar a través de la participación política, pues dice, como que te estuviera diciendo, pues aquí como que no cuentan mucho. Sí, ayúdenme a subir sillas y a bajar sillas y a acomodar las cosas, pero ustedes no tienen la facultad de escoger a los candidatos. Eso viene de una decisión de alguien mucho más por encima de todos ustedes. Eso viene del dedo bendito o sagrado que va a venir a imponer quiénes a ustedes los van a gobernar. Entonces dices tú, ay caray, pues no está muy democrática la cosa. Yo siento, no sé, a lo mejor estoy siendo demasiado ciudadano, que tú dices que lo interpretas como algo muy realista. Yo lo que creo que se debe de hacer, retomando el caso de la seguridad pública, y Abel, que tiene experiencia en el tema de la seguridad pública, pues, y siendo representante del Distrito 16, estando ahí la colonia Beltrones, estando ahí la colonia Cajeme, estando ahí el Plan Oriente, no sé, se me hace que la Miravalle, etcétera, que hay problemas de inseguridad ahí. Y yo creo que lo que debería de buscar él es cómo acercarse a colaborar, a resolver esa problemática en sus bases. Porque eso de atenerse a alguien allá arriba, pues no se me hace de lo más, digamos, a todos nos gusta, no se me hace lo menos riesgoso. No te digo que vaya a agarrar la patrulla otra vez y va a andar patrullando ahí las colonias, etcétera, pero que haya propuestas. Ahorita me mencionabas tú, ¿qué propones tú en el asunto de seguridad pública? Yo te puedo decir que yo no soy ningún profesional en el tema de seguridad pública. Es algo que a mí me preocupa. Y cuando algo me preocupa, yo me ocupo. Y trato de por lo menos de perfilar ciertas opciones para resolver una problemática. Y estoy abierto a las ideas. Y estoy abierto a que la sociedad de alguna manera se exprese para que todos colaboremos a resolver una problemática que tanto dolor causa a las familias. Entonces, pues que no se lleve en un momento dado a Abel, su experiencia, su trayectoria a la tumba, que las comparta con la sociedad, que las comparta con el Distrito 16. Yo creo que lo que debería de hacer es fomentar el apoyo de su base, fomentar a sus representados, defender a sus representados, buscar cómo mejoras esa problemática, más que estar buscando un apoyo específico de alguien, llámese como se llame. Licenciado Cuen. Jorge Luis Cuen, de Grupo Larsa Comunicaciones. Rodrigo, debo confesarle en primer lugar que me parece muy interesante la carta que usted envía a la opinión pública. Me parece muy interesante porque es una carta valerosa, es una carta que implica el ir al meollo del asunto, sobre todo en lo que llamamos en la política el monopolio de la política electoral. Cuando hay un monopolio de la política electoral, y lo vamos a decir así con las palabras completas, el ciudadano no cuenta. La historia nos ha dicho que el ciudadano no cuenta, nada más para la escenografía política, nada más para la legitimación, ya una vez que se toman las decisiones y sentar a todos los líderes y a todos los liderazgos formales e informales, y que te validen que tú eres el candidato. De tal suerte que me parece muy interesante su postura. Como también me parece muy interesante el que se haga un señalamiento, un deslinde entre lo que es la sociedad civil y la política. Me parece interesante también la postura que usted tiene con respecto a la participación política,
porque la acepción correcta de la palabra política es hacer el bien común y no necesariamente en un partido. Se puede hacer el bien común en cualquier trinchera, en cualquier lugar, y en esa tesitura creo que usted va. Me parece interesante, pero también me parece interesante lo que pueda pasar. Usted se confiesa militante del Partido Revolucionario Institucional, un partido muy respetable como el PAN, como el PRD, como el PT y como todos los demás partidos, ¿no? Pero que se manejan por el monopolio de la participación política. Es decir, en Sonora va a haber tantos presidentes municipales, obedecen a tal figura y van a ser por lo tanto fulano, mangano y perengano, o hay que esperarnos a que venga el gran dedo y diga quién va a ser. Si usted continúa por ese camino dentro del PRI, evidentemente que no crea que es muy placentero para algunos priistas el escuchar su planteamiento. Y usted lo sabe que no es muy placentero. Usted sabe que es como una piedrita en el zapato. Y esa piedrita en el zapato no es en el zapato de los priistas genéricos, sino de los priistas específicos. Aquellos que se creen omnipresentes, aquellos que se creen el fiel de la balanza, aquellos que con una expresión puedan determinar quién va a ser candidato o quién no va a ser candidato o candidata, ¿no? ¿No le preocupa a usted, Rodrigo, ese monopolio entrecomillado del poder que en un momento dado pudiera atravesársele a sus muy legítimas aspiraciones? Personajes que no viene al caso mencionarlos, pero hay muchos, hay muchísimos, y no crea que nada más en el PRI, en el PAN y en el PRD inclusive. ¿No le teme usted a ese enfrentamiento con figuras omnipresentes que quieren no hacer una carrera como la que usted dice de regidor y de diputado y presidente? No. Personas que ya tienen seguro todo tienen seguro, y por lo tanto no les interesa muy bien quedar ni con algún factor político, ni económico, ni nada. ¿No le teme usted a esa fractura en el PRI? Y si existiera esa fractura de frente, ¿usted cómo la tomaría? ¿La tomaría deportivamente o asumiría esa virilidad que lo ha distinguido hasta este momento en esta mesa, de decirles la claridad de sus expresiones a ellos mismos? Sí, gracias. Mira, ¿qué te puedo decir? Que si me preocupa la cuestión del monopolio de la clase política, de los partidos y de la política misma, me ocupa. Cuando yo veo una problemática, otra vez repito, y si tú quieres cambiar y tú quieres participar, etcétera, porque de lo que se trata aquí es de lograr un cambio y que más o menos existe un consenso general de que debe haber un cambio. Me ocupo. ¿Cómo me ocupo? No debatiendo, no luchando, no confrontando, digamos, a estos grupos o seres omnipresentes que ostentan el monopolio de la política. Aquí la apuesta es otra vez con la sociedad. Yo les anticipo a estas personas que se están ateniendo a ese monopolio de la política, de las figuras políticas, que en caso de llegar, deben ellos de encontrar, muy posiblemente, una sociedad en Cajeme más abierta. Y van a encontrar una sociedad cajemense más demandante. Y yo esperaría que pudieran ellos en un momento dado tener ese proceso de adaptabilidad para poder tener una buena función de gobierno. Porque no creo que vaya a haber una luna de miel. Después de que esta dinámica se inicia, hay una dinámica de una expresión más abierta, más pública, más exigente, de decir, señores, que mucha gente lo dice, ya estuvo,
ya estuvo. Si llegan ellos bajo esas condiciones a las cuales tú haces mención, veo difícil que logren convocar a la sociedad para realmente lograr servir a la sociedad. Porque yo digo, ningún problema lo vas a resolver con ese monopolio de la política. El problema lo vas a resolver cuando el divorcio entre la política y la sociedad se acabe. Si vas a venir de tapadera, si vas a venir ostentando el sello, la marca, errar, el fierro de alguien y no de la sociedad, ¿cómo la vas a convocar? O sea, ¿cómo vas tú a convocar a la misma gente que le estás diciendo tú que hasta cierto punto que yo esté o no esté no vale? No sé si me explico. Entonces, por eso yo hago ahí yo marco hasta cierto punto un parteaguas. Porque aquí es algo también que debería de haber un compromiso muy real. Porque digo yo, y no lo había pensado, fíjate, antes de escribir la carta. Yo digo, para que se acabe ese divorcio entre la sociedad y el gobierno tiene que poner el ejemplo. Tiene que haber una total y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y honestidad. Pero la transparencia es muy importante porque tú tienes que dar la muestra. Pero ahorita estoy cayendo en cuenta, ahorita que me mencionas, de que para acabar con ese divorcio entre la sociedad y el gobierno, nos tenemos que ir tal vez un poco antes. Hasta en el mismo proceso de selección del candidato. Si tú deslegitimas a la sociedad te va a deslegitimar a ti. No sé si me explico. Entonces, pues ya estamos entrando en un tema interesante de la participación de la sociedad en la política y cuál va a ser el peso real que va a tener la sociedad en la selección o preselección de sus candidatos. Porque todo ha rondado aquí alrededor de que es una imposición. Pues entonces dices tú, pues qué avance democrático tan limitado hemos tenido a través de los años. Entonces, tú quieres convocar a la sociedad, tú quieres que la sociedad se incorpore a tu labor de gobierno, pues por favor no le digas que no cuenta. Digo, no sé ustedes, digamos, si lo ven de la misma manera, pero pues a mí si me dices, oye, pues tú no cuentas, pues te haces un poquito un lado, ¿no? A lo mejor no vas a agarrar pleito casado, pero sí te haces un poquito un lado, ¿no? Entonces, yo no creo que sea la manera más efectiva de convocar a la sociedad diciéndole, no, la decisión va a venir de allá arriba. Estos son los métodos y los procesos de selección de los candidatos. Otra vez repito, a mi partido, no me ayudes, compadre. Si algún otro compañero tiene otra pregunta, o esta sería ya la última, igual levanta la mano. Listo. En otro tema también tan importante, como se le ve muy activo en las redes sociales, en Facebook, que hace sugerencias al gobierno municipal sobre obra pública y todo la infraestructura y todo esto que está pues en muy mal estado en la ciudad. ¿Cómo califica o cómo ve en esta área el gobierno? Y también sobre, como menciona, la falta de transparencia de los recursos públicos para implementar este tipo de obras. Y yo creo que hay cosas que debemos de ir avanzando. Yo creo que la sociedad misma tenemos que ser más vigilantes. Tenemos que ponerle pesos y centavos a las cosas. Y entonces, la sociedad tiene que cuestionar y tiene que analizar, etcétera, en dónde se están aplicando esos recursos y ver si de alguna manera, tal vez sin ser necesariamente un gran experto, ver si los números te cuadran.
Yo lo que veo, lo que he escuchado, incluso estuve ahí en el Palacio Municipal, se habla de la venida de grandes cantidades de dinero, para muchas cantidades de dinero. Hablan de altísimas cantidades de dinero, 1,000 y luego dijeron 2,000 y millones de pesos, para ser aplicados en un periodo de, ¿cuánto quedan? 18 meses. Entonces, pues vamos a decir, si es bien aplicado y aplicado a obras que se necesitan para la sociedad, pues qué bueno. Por ejemplo, ayer mencionaban la cuestión de 100 millones, más de 100 millones de pesos para pavimentación en las colonias populares. Oye, pues yo digo, pues que a todo dar, porque al siguiente alcalde le van a dejar el problema resuelto, ¿eh? Mira, el pavimento cuesta 300 pesos metro cuadrado, sin considerar ni siquiera el frente de calle, que sería 7 por 4, 28 metros cuadrados. Vamos a suponer 60, que es más o menos el promedio que se maneja. Con 18,000 pesos por casa, vamos a decir, en colonias populares. Si ustedes sacan la cuenta, 100 millones de pesos, entre esa cantidad te da 5,500 casas que van a ser atendidas prácticamente en este año. 25,000 familias se van a ver beneficiadas con eso. Y dices tú, ¿tan alto será así el rezago de pavimentación de las colonias populares? Porque en realidad la mayoría de las colonias se construyen a través de colonias del Infonavit. Esas ya están pavimentadas, esas que no es eso. Lo que yo no tengo cuantificado es cuál es el rezago de pavimentación que existe en la ciudad, pero más importante también porque hay mucho reclamo en las comunidades y delegaciones. ¿Cuántos metros cuadrados hay de rezago y en dónde? Pero 5,500 casas que deberían de ser atendidas más o menos con esa cantidad de dinero, pues dices tú, se va a poner buena la cosa. Y qué bueno, y qué bueno. ¿Lo vamos a ver? Sí. Yo menciono ahí también en la carta de que no esperen a la siguiente administración. Yo les digo también, este proceso ya empezó. Yo digo, y hago mención, de existir voluntad política para ello. Transparentar el uso de los recursos públicos puede empezar ya. Y de ahí yo no voy a juzgar, ustedes van a juzgar, la ciudadanía va a juzgar. La ciudadanía, yo creo que hasta cierto punto está interesada en saber cómo están las cuentas. No sé si contesté tu pregunta. No hay ninguna duda más, pues damos por concluidas esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. Pues los invitamos. Seguimos con más información, estamos en Mega Noticias y tenemos entrevista la noche de hoy. Le damos la bienvenida al estudio al ciudadano Rodrigo Burs, quien es conocido ya en nuestra región. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gusto de tenerlo aquí en el estudio. Muchas gracias, Lupita. Hoy se publica una carta que dirijo a la comunidad de Cajeme, expresando una serie de ideas, de manera de pensar, una serie de propuestas y una visión de lo que yo considero que es lo que está ocurriendo aquí en nuestra comunidad. Si me permite, voy a citar aquí algunos puntos. Está bastante interesante esta carta que efectivamente, como bien lo dice, se publica el día de hoy. Voy a leer un párrafo textualmente que me llama la atención y dice: ningún problema que aqueja a nuestra comunidad, llámese alumbrado público, basura, seguridad, desarrollo, etcétera, lo resolverá el gobierno si no es rescatando la confianza en este pacto con la sociedad cajemense. Y este pacto puede empezar ya si hay la voluntad política para cumplirlo. Así es. Con respecto a lo que mencionabas, Lupita, de la cuestión de la deserción escolar, ocasiona bajos ingresos económicos en el futuro, baja proyección y ciudadanos hasta cierto punto con más limitaciones. Si podemos como sociedad, porque esto es algo que debe de englobar un esfuerzo social de la comunidad, de la sociedad y del gobierno,
Para mí eso es de lo más importante. Nosotros, en mi familia, nosotros siempre hemos sido grandes creyentes en la educación. Está citando usted política del cinismo o política de la esperanza. O sea que estamos diciendo que hay una política cínica en lo que se está haciendo ahorita. Yo creo que todos somos muy críticos, Lupita, y con debida razón. Te mencionaba, la gente así lo piensa. La gente piensa que existe ese divorcio, la gente no ve un reflejo de lo que ellos quieren como sociedad. Los políticos, sinceramente, la democracia no ha llegado a México, no se han dado los frutos que nosotros esperáramos. Y sí, yo sí creo que en la vida pública hay mucho cinismo. Y esto, un asunto de lo más importante. Y ahí también lo menciono, Lupita. La manera de rescatar todo esto, la manera de recuperar esa confianza perdida es con total y absoluta transparencia y honestidad en el manejo de los dineros públicos. Nadie te va a creer si el gobierno no pone el ejemplo en ese sentido. Voy a leer rápidamente otro renglón aquí, muy claro, y sí, claro, te resalta mucho con las palabras que está repitiendo. Sé que no hay individuo o grupo de interés político más fuerte que la sociedad misma. O sea, estamos creyendo en la sociedad, estamos creyendo en la comunidad, en la unión. Así es. ¿Es necesario entonces tener esa unión, fungir como tal? Sí, sobre todo tenemos que cambiar nuestra dinámica política. La democracia en México es joven y la democracia en México tiene muchas fallas. Lo que nosotros vemos es de que, y en los partidos políticos, te puedo decir una cosa, prácticamente 9 de cada 10 mexicanos no están de acuerdo con el estado de las cosas políticas, con la situación, independientemente del partido político. No estamos hablando que la gente no cree. Me gustaría seguir hablando de esto. Sabemos que es parte del interés del compromiso personal que tiene usted que como reto, o que tienes tú como reto, ¿no? Salir adelante. ¿Cómo le podemos hacer para seguir hablando de eso? Ahorita ni siquiera tengo aquí la computadora en la mano, estoy segura que han llegado muchos mensajes al respecto a gente que se está identificando. Y esto es de que lo hablamos todos los días, en cada edición, y la gente retroalimenta, la gente está de acuerdo. Necesitamos salidas, necesitamos organizarnos como sociedad. ¿Necesitamos platicar más? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que pues te agradecería mucho un espacio que me brindaras para seguir hablando de esto, porque sinceramente, aunque no es una carta muy larga, la gente quiere cosas más concretas. Y yo creo que hay muchos temas, como te mencionaba, que se tienen que desarrollar. Está la cuestión del transporte público que ahorita mencionaste, está la cuestión de los parques lineales, está la cuestión de los cuerpos de agua, está la cuestión de las oportunidades, del urbanismo, del graffiti, de cómo rescatar la belleza de nuestra ciudad. Ahí está la cuestión de seguridad pública, está la cuestión de cómo manejar la tecnología, por ejemplo, para saber dónde está tu camión de basura. O inclusive se podría pensar de dónde está la patrulla que vigila la colonia. Yo mando camiones a varios lados y yo sé exactamente dónde está mi camión. Y la gente puede saber dónde está su camión. Hay muchos temas que podemos platicar y me encantaría, y ojalá me encantaría también pues que haya una diversidad de puntos de vista, de opiniones y desarrollar estos temas que yo creo que a muchos cajemenses les pudiera resultar interesante. Pues, ¿le parece? Lo cuadramos y buscamos generar ese espacio aquí en Megacanal para la participación ciudadana, para que exista ese diálogo. Sé que mucha gente se ha identificado, como ya lo dijimos, y vamos aterrizándolo. Hace falta, porque no es el único que quiere opinar al respecto, que tiene una visión. Entonces vamos generando un espacio, vamos abriendo ese espacio para que sean los televidentes, que es para quien trabajamos, quieran comunicarse, quieran llegar, y vamos teniendo esa retroalimentación. Y empezamos contigo. Te lo agradecería enormemente, y muchas gracias a todas las personas interesadas en esta temática.
Te repito, el diálogo es muy fluido, está mi página de Facebook y ahí podemos iniciar el diálogo también, cualquier comentario, etcétera. La verdad es de que, repito, somos muy abiertos y aquí en tu programa pues me encantaría seguir platicando. Pues armamos compromiso y la próxima semana abrimos espacio. Te lo agradecería. Trato hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.